Buenos días a todos, buenos días a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todas las personas conocidas que asisten con nosotros regularmente los domingos y los que también hoy nos visitan por primera vez. Sean todos y siéntanse de veras bienvenidos. Yo sé que para México es un poquito temprano, estamos ya con una hora de diferencia desde la semana pasada. Y pues aquí nuestra cita no es a las 9:30, es a las 8:30 y es realmente temprano para los domingos y para las horas que suelen ser las reuniones, pero está bien, nos adaptamos y así empezamos el día de la mejor manera, que es precisamente buscando a Dios. Hoy vamos a seguir con nuestro tema. Vamos a estar hablando acerca de la fe todavía más. No sé cuántos días, cuántas semanas llevamos con este tema, pero ha sido de mucha bendición. Ha sido un tema que nos ha obligado a leer más las escrituras. Ha sido un tema que probablemente nos ha abierto los ojos a ciertas cosas que no estábamos entendiendo bien, pero bueno, yo me gustaría también conocer sus comentarios en el sentido de que por medio de ellos nosotros podemos adaptar un poquito la plática, un poco los temas, de modo que podamos, pues precisamente atacar la necesidad de los que nos congregamos aquí, de aquellos que lo escuchan. Pues mira, hoy vamos a tener nuestra reunión un poquito diferente a los domingos previos. Hoy vamos a empezar con, con la plática y dejamos la alabanza para después, porque la plática tiene mucho que ver con lo que después podemos cantar, con lo que después podemos considerar a la hora de estar juntos cantando, de estar meditando, de estar aprovechando esos momentos que suelen haber, el haber estado un rato juntos con Dios, el Espíritu que dijo que iba a estar con nosotros, que iba a estar cuando nos congregáramos dos o tres en su nombre, entonces iba a estar Dios en medio de nosotros. Entonces solemos, después de un rato de habernos, ¿cómo te puedo decir? De habernos quitado pensamientos que nos estaban estorbando, cosas que nos traen ansiosos o cosas que tienen que ver con el trabajo, problemas de una índole o de otra índole, no importa. Y todo eso nos hemos ido quizás al estar juntos y cuando Dios está en medio de nosotros, nos vamos como enjuagando de todas esas cosas. Y entonces nuestra alma, nuestro espíritu está más sensible y entonces, cuando quizás cantamos unos cantos, resulta que Dios te habla, Dios te ministra, o sea, Dios te bendice en lo que tú estás necesitando. También tú puedes estar más, más entiendes más lo que estás diciéndole y lo quieres decir a Dios cosas importantes y cosas de tu corazón y todos esos momentos que luego proveemos o que Dios quiere que tengamos, momentos de meditación, momentos, no solamente es cantar por cantar, es obviamente es provocar estar en un ambiente donde Dios esté con nosotros y donde podamos nosotros estar más sensibles al Espíritu. Entonces, es por eso que en esta ocasión vamos a dejar los cantos para después y vamos a empezar o vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando, que es la fe. Y pues aunque ya la semana pasada les había anticipado un poquito de qué íbamos a hablar, eh, pues vamos a verlo con mucho más profundidad. Vamos a ver bienaventurados son los que creen sin haber visto. Vamos a estar hablando sobre ese tipo de cosas. Vamos a retomar nuestra definición autorizada de la Biblia, que es la que encontramos en Hebreos capítulo 11. Vamos a retomarlo y vamos a pensar en estas cosas, pero nada de lo que queramos hacer, nada de lo que nos planteemos hacer juntos tendría sentido
si no invocamos juntos a Dios para que desde ahora hasta el final y después, durante todo el día, durante todo el domingo, se quede el Señor con nosotros, para que esté, para que nos hable, para que nos ayude a entender, para que abra nuestros ojos y para que nos bendiga y también recíprocamente para que nosotros lo bendigamos a Él, para que nosotros recordemos todas las cosas buenas que el Señor hace constantemente por nosotros y se las digamos personalmente. Para eso es esta reunión. Esta reunión es para encontrarnos con Dios. Y pues ese siendo ese el propósito, pues vamos a pedirle al Señor desde ahora que nos ayude y que esté con nosotros. Que hable Él, que Él nos dé tanto a mí hablando como a usted entendiendo o escuchando, que tome lo poquito que nosotros podemos dar y que lo multiplique para suplir la necesidad de todos aquellos que están necesitando. Padre, te damos muchas gracias porque estamos juntos. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Hay tantas cosas que podemos recordar, tantas cosas que podemos decir hablando de tu favor y de tu misericordia. Hay tantas que queremos realmente decirlas, queremos tener un tiempo para que podamos expresar con mucha gratitud lo bueno que ha sido, lo sabio que ha sido al traernos en este camino. Te queremos pedir que nos ayudes eh, a entender tus caminos, a entender la vida que estamos viviendo. Queremos vivir una vida adecuada, queremos vivir una vida que te glorifique, una vida que sea buena, no tanto para nosotros, aunque también, sino que sea buena para todos los demás y buena sobre todo para cumplir los planes y propósitos que tú tuviste cuando te fijaste en nosotros, cuando nos escogiste, cuando tuviste misericordia, cuando deseaste que nosotros no camináramos en la muerte ni hacia la muerte, sino que camináramos en la vida y hacia la vida eterna. Padre, te pido por todas las personas que estamos aquí, personas de Colombia, de Centroamérica o de Sudamérica, de México y Estados Unidos, Señor. Yo te pido que como un solo y único cuerpo, tú nos hables a todos y tú nos estés llevando a esa unidad, esa unificación, esa madurez para que como cuerpo de Cristo también te demos gloria en nuestras comunidades, en nuestra sociedad donde nosotros nos desarrollamos y donde nosotros nos movemos, para que tú seas glorificado no solo por cada uno de nosotros, sino por el cuerpo tuyo, por tu cuerpo en general, Señor, por la iglesia. Padre, te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Pues bien, quisiera que me acompañaran a un texto que está en Juan capítulo 20, en el versículo 29, y dice así la escritura, y en este momento el que está hablando es el Señor Jesucristo, y dice, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Le dijo a Tomás, pero ahora lo vas a entender mejor. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Ok, vamos a volverlo a leer. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Si tú has leído la escritura, sabrás, y si no la has leído, no importa. Estamos ahora cuando se dio esa plática entre Jesús y Tomás. Estamos al final de los evangelios.
Estamos ya en el punto donde Jesús no solamente vivió y predicó, no solamente anduvo haciendo milagros y maravillas, sino que a Jesús ya lo habían acusado falsamente, a Jesús ya lo habían enjuiciado injustamente y a Jesucristo ya lo habían matado, pero al tercer día, como estaba escrito, resucitó. Y después de que Jesucristo resucitó, se estuvo apareciendo a unos y a otros y tuvo conversaciones con unos y otros, pero cuando unos lo habían visto y otros todavía no, pues cuando decían, es que estuvimos con el Señor, es que desayunamos con el Señor, es que estuvimos con Él, lo oímos hablar, nos habló. Había unos que todavía no lo habían visto resucitado y no creían, y entre estos se encontraba Tomás. Tomás dijo claramente que si él no lo veía con sus ojos, que si él no sentía su cuerpo al tocarlo, si él no físicamente no tenía esa comprobación física, entonces dijo que él pues como que no iba a creer si no podía meter su mano, pues, en las heridas del Señor Jesucristo, en la herida del pecho o del costado, no iba a creer. Por eso cuando Jesucristo se encuentra aquí con Tomás, pues, de alguna manera, pues le está diciendo Tomás, ok, tú porque me has visto creíste, pero dice, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Esto es más importante que lo que uno puede entender simplemente si lo lee rápidamente y si uno considera que es un versículo muy chiquitito. Es un verso muy pequeño, pero dice algo tremendo. Dice, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y en un sentido estaba reprendiéndole a Tomás. Sí, o sea, no estaba halagando su fe, no estaba así como diciendo muy bien Tomás, sino más bien le estaba diciendo, tú estás creyendo porque has visto, pero sin embargo los que no ven y creen, esos son bienaventurados. Los que no ven y creen, esos son bienaventurados. Ahora, ¿te acuerdas de nuestra definición? Hebreos capítulo 11, la que hemos visto durante, creo, todas las semanas pasadas, hace desde 8 o 10 semanas, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, estamos viendo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en esa frase, estaba diciendo básicamente que todos aquellos que tienen fe son bienaventurados. No es aquellos que necesitan esa comprobación física para finalmente creer. ¿Por qué? Porque en el caso de los discípulos, en realidad ellos no necesitaban ninguna comprobación física. Ellos habían estado, muchos de ellos, 3 años durante el último tramo de la vida del Señor Jesucristo, habían estado con Él. Y ellos habían visto y habían oído. Ellos habían caminado con el Señor Jesucristo. Ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto a los sordos oír. Ellos habían visto a los paralíticos andar. Ellos habían visto incluso la resurrección de varias personas, la resurrección física sí para volver a morir después, unos años después, pero la habían visto personas que ya estaban dadas por muerto porque estaban muertos, como Lázaro, que llevaba 4 días enterrado, como el hijo de la viuda de Naín, y vieron eso con sus ojos, vieron cómo echaba fuera demonios. Ellos escucharon la sabiduría de Jesucristo, todo, lo vieron durante mucho tiempo, durante por lo menos 3 años. Entonces, ahora entiendo. ¿Por qué de alguna manera le reprochó eso a Tomás? Porque en realidad Tomás ya sabía quién era el Señor Jesucristo. Ya Tomás había visto quién era el Señor. No necesitaba una última corroboración física. Por eso son bienaventurados aquellos que no viendo creen. Y a nosotros
pues nos ha tocado en esta parte de la historia donde no vamos a caminar, ni hemos caminado, no vamos a caminar en los días del ministerio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es lo mismo que decir, nosotros seremos bienaventurados si creemos. No hemos visto con nuestros ojos, pero de todos modos, y como lo vamos a ver un poco después, hemos visto de otra manera, ¿sí? Aquí Tomás no estaba demostrando la fe que hace que las personas sean bienaventuradas. ¿Sabes lo que significa bienaventurado? Bienaventurado es una palabra amplia, es una palabra que significa felices. O sea, una persona bienaventurada es una persona feliz. Una persona bienaventurada es una persona que tiene un gozo constante que no depende de las circunstancias. Sí tiene mucho que ver con la idea que nosotros manejamos o la idea que podemos entender de felicidad. De hecho, dentro de unas semanas, pronto, yo mismo quiero platicar acerca de la felicidad. ¿Por qué? Porque hoy en día se considera que el motivo, la razón, el objetivo de la vida es para que la persona sea feliz. Tan es así que se considera que una persona tiene derecho a la felicidad. Entonces se considera un derecho, la felicidad, algo que por derecho la persona solamente por haber nacido debe tener. Y hay algunas consideraciones al respecto y algunas verdades y algunas mentiras por ahí y muchas ideas que nosotros por lo general vamos absorbiendo y muchas veces no las comparamos con lo que dice la escritura, ¿ok? Entonces, sí vamos a platicar de la felicidad, pero la bienaventuranza, una persona bienaventurada, podemos ver que esa palabra se aproxima a la idea que nosotros tenemos de felicidad. Son felices, están constantemente alegres, su alma está llena de alegría, de esperanza, de ánimo, y tiene mucho que ver con esa sensación y con ese estado de felicidad para que podamos entenderlo bien. O sea, entonces una persona que tiene fe, una persona que sin haber visto cree, es una persona que Jesucristo dijo que era bienaventurado. Ahora, yo sé que tú has leído, o por lo menos muchos de ustedes han leído, las bienaventuranzas. Al principio del ministerio de Jesucristo, el Señor se puso en un lugar elevado, que sería pues quizás un monte, o estaban en un monte, pero se puso de modo que le pudiera ver la mayoría de la gran multitud que estaban allá. Y entonces se puso a hablar, habló de muchos temas, habló de la ley, habló del adulterio, habló de la familia, habló de edificar la vida, habló de muchas cosas, y entre esas cosas que habló el Señor Jesucristo, habló algo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿sí? Y esas bienaventuranzas, bueno, el Señor dijo, si mal no recuerdo, 9 veces, dijo, bienaventurados son un tipo de personas. Quiero que las leamos. Las voy a leer, quiero que las escuches. No vamos a profundizar en cada una de ellas. Algún día lo haremos porque, oye, pues si el Señor Jesucristo está diciendo que son bienaventurados las personas que tienen este tipo de cosas o las personas que reaccionan de la manera como él está diciendo ahí, pues entonces nos interesa ver a qué exactamente se refiere el Señor Jesucristo cuando habla las bienaventuranzas. Entonces, resulta que ahora necesitamos agregar una bienaventuranza más a las que él habló en el monte que se conoce como el Sermón del Monte, se conoce la plática o el sermón que dio en aquella ocasión, se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, y donde dio de una manera muy clara lo que se conocen también como las bienaventuranzas. Y dice así en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí tienes las bienaventuranzas, ahí las tienes claramente, y está diciendo quiénes en realidad son los que son felices en esta tierra. Las personas que realmente son felices no son las personas que tienen solamente sus necesidades satisfechas. Las personas que son felices no son los que tienen dinero. Las personas que son felices no son los que lograron casarse con la chica más bonita del barrio. No son los que lograron casarse con el muchacho más popular. No son los que tienen una carrera. No son esos los bienaventurados. Son bienaventurados aquellos que tienen las características que aquí está diciendo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de comprender que esta felicidad, esta felicidad que produce el creer en el Señor Jesucristo, porque finalmente estamos llegando a eso. El Señor Jesucristo, añadiendo a estas bienaventuranzas, puso esta otra que dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, entendemos ahí que una persona es feliz cuando tiene la fe como la que hablamos la semana pasada y como la que hablamos la otra semana con el pastor Luis Peralta, el doctor Luis Peralta. Y estas personas son bienaventuradas, tienen esa felicidad que no depende de las circunstancias. Son personas que, como dicen ahí en las bienaventuranzas, a lo mejor lloran, porque tienen momentos difíciles, momentos de dificultad en su vida y lloran, pero dice que son bienaventurados. Pero no son bienaventurados porque lloran, son bienaventurados porque han creído en el Señor Jesucristo sin haberlo visto. ¿Me entiendes? Y no son personas que todas las cosas les salen bien, porque también dice ahí que tienen hambre y sed de justicia. Eso quiere decir que están recibiendo injusticias, pero no son bienaventurados porque están recibiendo injusticias, porque finalmente recibimos injusticias muchas veces en esta vida por cómo es la vida en sí mismo, una vida de gente que no ha querido caminar con Dios. Y entonces no eres bienaventurado por estar recibiendo injusticias, no, eres bienaventurado porque crees en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tienes una esperanza que no está aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, son personas que han decidido mantener su corazón limpio. No quiere decir que son personas que tienen el corazón limpio y nunca jamás por una obra divina ya no se le puede manchar. No, el corazón del cristiano, el corazón del que cree pudiera mancharse, pero uno requiere tomar decisiones todos los días, tomar las decisiones correctas. Uno necesita caminar cada día considerando la voz de su conciencia, considerando la voz del Espíritu, considerando la enseñanza de las Escrituras para tomar las decisiones que agradan a Dios. Eso quiere decir que muchas veces te verás enfrente de la tentación y cuando estés enfrente de la tentación vas a tomar la decisión correcta y todo eso cuesta, todo eso se necesita disciplina para eso. Y entonces no quiere decir que la vida va a ser fácil, quiere decir que la persona es bienaventurada porque tiene el corazón limpio, sí, pero lo tiene limpio. ¿Por qué? Porque ha creído nuevamente en el Señor Jesucristo y por eso ha podido limpiar su corazón. O sea, son personas que viviendo en este mundo, con las dificultades de este mundo, aún siendo perseguidos por causa de Jesucristo, dice que son personas que son felices. ¿Sí? O sea, son personas bienaventuradas. Y son personas bienaventuradas ¿por qué? No porque los persiguen, no porque tienen hambre, no porque lloran, no son felices por eso, son felices porque han creído en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, entonces, bueno, pues puede transformar cada cosa que a nosotros nos pasa en esta vida en algo que sea bueno para nuestra alma
y en algo que sea bueno para el reino de los cielos. Y cuando tú tienes a una persona que es bienaventurada a pesar de todas estas cosas, cuando tú tienes una persona bienaventurada que sabe que es bienaventurada, aunque digan toda clase de males y de mentiras contra él por causa del evangelio, cuando tú tienes a una persona que está considerando a los demás y está queriendo que los demás hagan la paz con Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ha creído en el Señor Jesucristo y es bienaventurado, y porque aunque no lo ha visto, cree en el Señor Jesucristo, tú tienes una vida plena, una vida llena. Y en eso nos acercamos mucho a lo que la semana pasada veíamos. ¿Te acuerdas de lo que decía el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 7, versículo 38, cuando el Señor Jesucristo decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Eso fue también una porción del tema de la semana pasada. Es que una vida como la que te estoy mostrando aquí, una vida como la persona que es bienaventurada, una vida de aquel que ha creído sin haber visto, ¿por qué? Porque está convencido, de muchas otras maneras está convencido de que Dios es real y de que Dios actúa en las personas y de que Dios atiende a los humildes. Lo ha experimentado en su vida, ahora cree y ahora ya nada lo mueve de esa fe. Bueno, de eso se trata, de que nada te mueva de esta fe. Bueno, esa vida, esa persona con esas características, con esa felicidad que se desborda, es precisamente lo que decía el Señor Jesucristo. Todo el que creyera en él dice, como, pero que creyera como dice la Escritura, o que creyera como dice la Escritura, porque la Biblia ya había anticipado la vida que tendrían las personas que están con Dios. La vida del Espíritu, o sea, cómo el Espíritu provocaría una vida en una persona. Ya desde Ezequiel, desde el Antiguo Testamento ya había dicho, por eso el Señor Jesucristo dijo, como dice la Escritura, como la Escritura ya nos ha enseñado, como la Escritura ya nos ha apuntado a cómo debe de ser y cómo va a ser la vida de aquella persona que crea en mí. Ajá. Y también de la forma como dice la Escritura, que de eso se trató la semana pasada y la semana antepasada también. Dice que entonces de su interior correrían ríos de agua viva. Y vimos que esto es una forma de entender la vida abundante que no solamente uno tiene, sino que además uno desborda para los demás. Esta persona viene a ser una bendición para todos los demás también. Por donde se mueve es una bendición, así como es un río cuando va por un cierto lugar y entonces va dando todas las propiedades que tiene el agua, todas esas propiedades que hacen que entonces las plantas puedan tomar los minerales del suelo para que puedan llegar a todos los rincones de las plantas y entonces lo que era un desierto se vuelve en un vergel, en algo verde, en algo frondoso, bonito, ¿sí? Entonces ahí tienes a la persona y esa es una figura de la persona que tiene esta vida en el Señor Jesucristo. Y también para corroborar lo que dicen las bienaventuranzas, cuando el Señor Jesucristo termina de hablar sus bienaventuranzas, inmediatamente después dice, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes? Pues las personas bienaventuradas. O sea, son esas las personas bienaventuradas las que se está refiriendo en las bienaventuranzas, son aquellos que tienen la facultad, que tienen la fuerza, que tienen el poder dado por Dios de ser la sal de la tierra y de ser la luz del mundo. ¿Me entiendes? O sea, una persona bienaventurada, como Cristo dijo que era bienaventurada, es una persona que va a afectar su entorno. Una persona que como el agua va a afectar a esa área de tierra que no tenía agua, que estaba en sequía, que estaba en grietas. Entonces, así mismo la persona va a afectar. ¿Pero quién? El que es bienaventurado. El que ha creído en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y que ha creído sin ver. ¿Sí? Entonces, pues no sé, a mí ya esto ya para mí tiene mucho sentido que el Señor Jesucristo le haya dicho a Tomás, así, pero así más bien como, pues sí, Tomás, tú creíste porque viste, pero los que realmente son bienaventurados son los que sin haber visto creen, ¿ok? Obviamente ya esto contesta mucho de lo que sería una pregunta que nos debemos hacer. De hecho, yo he observado en mi vida que es bueno hacerse
ciertas preguntas y contestarse honestamente para que podamos entender dónde realmente estamos con Dios y quién realmente somos. Hay ciertas preguntas que uno se tiene que hacer, no las debes evitar. Tienes que hacerte las preguntas más difíciles en tu vida. Te las tienes que hacer. ¿Qué pasaría si a ti te sucediera esto? ¿Qué sería de ti si, por ejemplo, no lo sé, te preguntaran si tú crees en el Señor Jesucristo, pero en un contexto donde si crees te matan, ¿no? O sea, son cuestiones hipotéticas, pero que no son imposibles de que suceda, ¿sí? Entonces, hay muchas preguntas que uno se debe de hacer y que se debe de contestar con honestidad para que uno pueda entender en dónde está con respecto a Dios y quién realmente es, porque es entonces cuando vas a buscar de una manera correcta al Señor. Y es entonces cuando vas a pedir conforme a la necesidad de tu corazón, de una forma honesta delante de Dios y no solamente repitiendo palabras o hablando cosas que no estás ni siquiera entendiendo bien lo que estás diciendo. Por ejemplo, uno pudiera decir, a ver, si yo resulta que ahora en vez de ser pobre tuviera mucho dinero, en realidad, ¿qué haría con ese dinero? ¿Qué es lo que haría? ¿En qué me lo gastaría? ¿Cómo lo distribuiría? Son preguntas hipotéticas, pero son bueno que te las hagas, ¿no? ¿Qué pasaría si tu hijo resulta que te da una mala noticia diciéndote algo, ¿no? ¿Cómo lo tratarías? ¿No? Que resulta que tu hijo te dice, no, pues, ¿sabes qué? Yo he decidido ser gay, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que tratar? ¿Cómo se va a volver tu vida? ¿Cómo vas a hacer las cosas en lo sucesivo? Y así, con cada una de las áreas de tu vida, tú pudieras hacerte preguntas interesantes y preguntas inteligentes, de modo que tú trates de ver qué hay dentro de tu corazón para que le puedas pedir. Yo, por ejemplo, a mí me dan, pues no sé, yo le tengo miedo al dolor. Yo creo que muchas personas le tienen miedo al dolor, pero bueno, yo no soy la excepción y le tengo miedo al dolor. A mí creo que no me importa tanto si un día a lo mejor ya estoy justo enfrente de la muerte, creo que sí, que me van a dar nervios y lo que tú quieras, pero lo que realmente temo es que alguien decida hacerme sufrir como han hecho sufrir a personas y a cristianos y hoy en día los hacen sufrir y los torturan por su fe. Y entonces yo me pongo delante de Dios honesto a decir, Señor, realmente, ¿cómo pudiera yo enfrentar eso? ¿Cómo pudiera ser que cuando estoy viendo que me están haciendo un daño insoportable, yo no te quiero negar, Señor, pero no me quiero hacer el valiente? Y entonces, bueno, todo esto ya me desvió un poquito, pero todo esto te lo digo porque a veces no tengo la oportunidad de decírtelo. Y estos son cosas que yo utilizo, recursos que yo uso para que yo pueda conocerme a mí mismo más y para que yo pueda de veras ponerme delante de Dios con honestidad, diciendo, Señor, ayúdame en esto o ayúdame en esto otro. ¿Okay? Hay 1000 preguntas que te pudieras hacer y todas esas te pudieran ayudar muy bien a conocerte mejor a ti mismo y eso te va a hacer mucho bien. Ahora, una pregunta que debemos contestarnos es esta. Yo te la hago a ti. ¿Crees que si tú hubieras vivido en los tiempos de Jesús, a ver, ¿crees que si hubieras vivido en los tiempos de Jesús, si tú hubieras estado en las aldeas donde Él predicó y donde hizo milagros, si tú hubieras conocido a alguna de esas personas que se levantó siendo un paralítico o que recibió la vista después de haber sido ciego y tú lo conociste desde chiquito, si tú lo hubieras visto con tus ojos y palpado con tus manos, la pregunta es, ¿confiarías más en Él? ¿Tu fe sería más grande si tú hubieras vivido en aquellos tiempos? ¿Qué sería como formular esta pregunta de otra manera? Algo así como, ¿crees que tuvieron ventaja las personas que vivieron en aquel tiempo donde el Señor Jesucristo vivió hace más o menos 2000 años? ¿Crees que tienen ellos ventaja sobre nosotros o nosotros tenemos ventaja sobre ellos? ¿Qué opinas? Claro, esto lo podemos responder con respecto, o sea, lo podemos responder con pasajes de la Escritura que ya algunos probablemente ya les están brotando por ahí en su mente, pero lo importante es la pregunta realizada como la primera que hicimos. O sea, si tú hubieras vivido en los tiempos de Jesús, ¿crees que tendrías más fe que la que hoy tienes?
¿Crees que tu confianza en Dios sería más grande que la que hoy tienes? ¿Sí me entiendes? O sea, esa es la pregunta que te tienes que contestar. ¿Te la habías hecho alguna vez? Bueno, hoy te la haces, hoy la respondemos sí, pero el saber si, o sea, el saber esa respuesta, o sea, si tú sin terminar la plática de hoy, tú dices, bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que si yo hubiera visto a Jesucristo hacer un milagro y yo conociera a mi hermano que era paralítico, que nació, que tuvo poliomielitis de chiquito y después yo vi que después de 23 años el Señor Jesucristo lo sanó, yo lo vería, yo creo que tendría más fe. Yo sí pienso que tendría más fe, porque pues entonces no tendría ninguna duda. Te recuerdo que el Señor Jesucristo dijo, porque viste, creíste, Tomás. Sin embargo, son bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Ajá. Entonces, pareciera que esa corroboración por medio de nuestros sentidos no es realmente necesaria. Es lo que yo estoy entendiendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque los sentidos pueden engañarnos. Porque los sentidos, porque las cosas no se ven, no se perciben de la misma forma cuando uno está en este momento de la vida que cuando uno está en este momento de la vida. Las cosas no se ven de la misma manera y los sentidos son engañosos. Ajá. Tú puedes haber visto, muchas personas han visto milagros y sin embargo al principio eh, son afectados por esos milagros, pero es cuestión de tiempo para que empiecen a dar explicaciones de por qué. Más bien, no estoy seguro, no es que a lo mejor haya sido un milagro, pero estoy tratando de entender una explicación más coherente, ¿sí? Así hace todo el mundo. Hay personas que ven un milagro y que no les sirve de nada. Sí se emocionan mucho los primeros días o los primeros meses, pero después se les borra. ¿Sí? Después se convencen de que no lo vieron, de que no fue así exactamente. Siempre hay lugar para la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad y la fe no tienen que ver con los sentidos, tienen que ver de otra forma aquí con el corazón. Con eso es con lo que realmente tiene que ver. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si vosotros teniendo las escrituras les reprochó a los fariseos y a los conocedores de la ley de Dios en sus tiempos, les dijo, ustedes creen que tienen la vida eterna, si las tienen ahí en las escrituras, si ustedes tienen ahí la vida, si eso es lo que ustedes dicen y repiten y enseñan, dice, pero ustedes no creen realmente, y aunque se levantara uno de los muertos y entonces viniera y les hablara, tampoco creerían de todos modos. Lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo, si no creen las escrituras, tampoco van a creer si uno se levanta de los muertos. Si no creen en mí, si no creen en lo que ahora ya están viendo, tampoco van a creer si alguien se levanta de los muertos. Y es la pura verdad. Los sentidos son engañosos. Nuestra fe no puede tener que ver con los sentidos. Sería terrible que nuestra fe tuviera que ver con los sentidos. Para empezar, ahí no dice, en la definición de fe, no dice pues que la fe es la certeza de lo que se ve. No, no dice eso. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que precisamente no se ve. ¿Sí? Entonces, nuestra fe no tiene que ver tanto con los sentidos. No, sería muy peligroso porque nuestros sentidos pueden ser engañados y porque lo que nosotros ahora vemos después podemos no verlo, o lo que ahora nosotros oímos después de un tiempo de muchos problemas podemos decir, es que en realidad ya no estoy seguro de lo que vi o de lo que escuché. No, nuestra fe tiene que ver con otra cosa, nuestra fe tiene que ver con una actitud aquí adentro del corazón con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que Dios ya nos ha mostrado, y entonces el ver es más allá de la vista con nuestros ojos. Esos y solamente esos son bienaventurados. Eso ya empieza a responder la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Crees tú que tendrías más fe? ¿Crees que ellos tenían ventaja sobre nosotros? ¿O nosotros tenemos ventaja sobre ellos? Vamos a seguir y vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9, o más bien del 7 al 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí el apóstol Pedro está hablando de la fe y está diciendo que esa fe es mucho más importante y mucho más valiosa que el oro. Y está diciendo, y el oro que es menos valioso que la fe, el oro que es perecedero, que quiere decir que hoy está y mañana ya no está, quiere decir que hoy es parte de las cosas de esta tierra y de las cosas que el hombre da valor en esta tierra, pero el día de mañana el oro pues no va a significar nada de lo que significa ahora, que significa riqueza y que significa poder, etcétera, etcétera. Dice que el oro, siendo perecedero, es probado y es apreciado por los hombres, y para que sea algo bueno y de calidad es probado con fuego. Dice, vuestra fe, que es mucho más importante, mucho más valiosa que el oro, dice, esa también se tiene que probar. Y entonces esa fe tiene que ser sometida a prueba. ¿Para qué? Para que finalmente sea hallada como una fe verdadera y para que ustedes entonces puedan disfrutar de todas las riquezas de lo que está ahí esperándonos para siempre y para toda la eternidad en los cielos, ¿sí? Para que sea hallada en alabanza, en gloria, ¿sí? Para que recibamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y dice, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, aquí hablando de la fe, el apóstol Pedro dice no una vez, sino dos veces, y yo tengo una teoría de por qué lo dice dos veces. Dice, a quien amáis sin haberle visto, y después vuelve a decir, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pareciera, o eso entiendo yo, que ya había personas, porque de hecho sí, que no habían vivido precisamente en el momento en donde el Señor Jesucristo había estado caminando en esta tierra, en el momento en que el Señor Jesucristo no había estado predicando sus sermones, sino unos años después, cuando ya el Evangelio es pues predicado por Pablo y predicado por los apóstoles y por los evangelistas, etcétera, y entonces muchas más personas conocen del Evangelio. Y yo estoy seguro que entre esas personas había gente que decía, hombre, sí, Pedro, pero tú lo dices porque tú caminaste con él, porque tú lo veías y porque tú, pues sí, estuviste con él y comiste con él y dormiste en el mismo lugar donde él dormía y escuchaste su voz, etcétera. Pero nosotros no. Pero yo no lo vi, yo no lo he visto, yo solo he oído lo que ustedes dicen. Entonces yo me imagino que había personas que pensaban de esa manera. Decían, pues sí, Pedro, pero es que tú lo viste. Es que estuvo contigo, a ti te llevó al monte de la transfiguración. Sí, sí estuvo contigo y te llevó junto con Juan a otro lugar, es verdad, pero nosotros no estuvimos ahí, entiéndenos, ¿sí? Compréndenos, nosotros no podemos tener algo tan fuerte como tú porque nosotros no lo vimos. Pues ese es el razonamiento de muchas personas, pero seguro que ese no es el razonamiento exacto ni el que el Señor Jesucristo dijo, porque pues él dijo que eran bienaventurados aquellos que no habiendo visto creían. ¿Sí? Y de hecho el Señor Jesucristo lo dijo sin ningún problema. El Señor Jesucristo dijo claramente y lo dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera no vendría el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 7. Dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo que era mejor que haber caminado con Él en esta tierra, que haber estado escuchando los sermones
viva voz en ese momento, dice que a nosotros nos conviene, y se lo dijo a sus discípulos, los que sí habían estado con él, les dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya, a todos les conviene. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, entonces no puede venir el Consolador, no puede venir el Paráclitos, no puede venir el Ayudador, no puede venir aquel que se va a poner a nuestro lado, que es el Espíritu Santo, de una manera ya total, dentro de nosotros. Dice, porque yo he estado con vosotros, pero Él estará en vosotros. Como diciendo, yo he estado con vosotros, si es verdad, he estado con vosotros cuando teníais la dicha de haber coincidido conmigo, estuve con vosotros, sí, pero el Espíritu Santo morará en vosotros, dentro de vosotros, y no un rato, sino siempre, en todo momento. Por eso estaba diciendo el Señor Jesucristo que nos convenía que Él se fuera. Entonces eso ya responde sin problema lo que nosotros estamos preguntándonos. ¿Tienen ventaja los que vivieron en los tiempos del Señor Jesucristo? No, no tienen ventaja. Realmente no tienen ventaja. Si alguno tiene ventaja, en realidad somos nosotros, porque lo dice aquí, os conviene que yo me vaya. O sea, vais a estar en una situación más ventajosa si yo me voy. ¿Por qué? Porque entonces vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Y es que lo que pasa es que hay un tipo de ver que no es con los ojos. Por eso yo te decía que nuestra fe no podía depender de los sentidos. Nuestra fe no podía depender si nosotros veíamos o no veíamos con nuestros ojos, sino que la fe tiene que ver con un tipo de ver precisamente que no es con los ojos y no es con los sentidos, sino que es con el corazón. Y de esa manera es entonces que la persona puede ser bienaventurada. Es mucho más importante ver con el corazón que ver con los ojos, ¿sí? Pablo, ahora vamos a pensar un poquito en Pablo. Pablo fue aquella persona que en un momento dado se fue a predicar no tanto a los judíos, sino a los gentiles, o sea, aquellas personas que no tenían nada que ver con las escrituras del Antiguo Testamento, que eran personas pues que habían vivido en cultos paganos, que habían heredado la religión de los griegos y la religión de los romanos y la religión de los bárbaros y que, bueno, creían en tantísimas cosas erróneas y que no habían escuchado jamás hablar de la ley de Dios y mucho menos del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo se fue a predicar a toda esa gente en un momento dado. Pues en un momento dado ya habían de alguna manera evangelizado y habían estado discutiendo y habían presentado el evangelio y al Señor Jesucristo con los judíos que sí tenían un trasfondo del Antiguo Testamento y podían entender muy bien las cosas, pero en un momento dado Pablo se decide a irse a predicar a todos aquellos que nunca habían escuchado, ¿sí? Y entonces, si nunca habían escuchado del Señor Jesucristo, jamás habían estado con Él. O sea, deja que no habían oído, nunca jamás habían estado, no habían podido estar con Él, ya ni siquiera vivía. No habían más que escuchado según les iban hablando las personas que hablaban el Evangelio. Entonces, en Romanos 15, versículo 20 y 21 dice así. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Aquí me gusta porque el apóstol Pablo está diciendo algo que ya se decía en el Antiguo Testamento. Él dijo que, bueno, él quiso predicar a toda esta gente que no había escuchado nada del Señor Jesucristo, que no de veras estaban en ceros. ¿Por qué? Porque como estaba escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán. ¿Te das cuenta? Dice, les va a ser anunciado. Y esa anunciación del Evangelio, esa predicación del Evangelio, ese hablar del Evangelio que es poder de Dios para salvación, según dicen las Escrituras, dice que entonces el resultado de escuchar el Evangelio no es oír, obviamente también oír, pero aquí lo dice, verán. Entonces hay un ver que no es el ver de los ojos, no es el ver solamente de los sentidos, es un ver del corazón, es algo que tiene que ver con el alma y no con los sentidos. Y dice que verían y los que nunca habían oído de él entenderían. Eso es la fe. Eso es lo que dice
también Hebreos, o sea, es la convicción, ¿no? Como dice exactamente, siempre lo cambio, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás convencido de lo que no has visto con tus sentidos, pero estás convencido porque aunque no lo has visto, es una realidad. El hecho de que algo no se vea no quiere decir que no es una realidad. Hay muchas cosas que tú no ves por tus sentidos, tú no ves en tus sentidos, tú no ves el virus esto tan famoso de los últimos 2 años. Tú no lo ves, sin embargo, sabes que es una realidad. ¿Por qué? Porque a ti te ha pegado o ha pegado a algún familiar tuyo. Tú no ves una bacteria y sin embargo es real. Tú no ves muchas cosas y sin embargo son reales. El hecho de que no veas con tus ojos no quiere decir que no sea real. El hecho de que no veamos un mundo, digamos, paralelo, una realidad paralela espiritual, donde se está librando una batalla espiritual y no la veamos con nuestros ojos ni la percibamos con nuestros sentidos, no quiere decir que no sea real. Es real. El hecho de que Dios sea invisible, como dice la Biblia, no quiere decir que no sea real. Es real. Solamente que no se percibe con estos sentidos, se percibe de otra manera. Y no puede una persona que está muerta en el espíritu, que no ha nacido de nuevo, no puede percibir todas esas cosas porque no se es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Por la predicación del Evangelio, por la palabra de Dios, por la simiente incorruptible. Entonces, la predicación del Evangelio es la forma como nosotros vamos a ver, ¿sí? ¿Quieres ver? Pero no con tus ojos. Quieres ser bienaventurado porque estás viendo y porque estás convencido de las cosas que sí ves, pero que no, o sea, sí las ves, pero no las ves con los ojos. Las ves y estás convencido de ellas porque las estás viendo con otro tipo de sentidos, si es que se puede entender así, porque son del espíritu. Porque lo estás viendo de otra manera, así como estos que cuando escuchaban el Evangelio, entonces sus ojos se abrían. Pero no se abrían sus ojos y entonces veían más colores que los que habían visto hasta entonces. No es que vieran formas que no habían visto hasta entonces, no, es que veían con los ojos de adentro, del corazón, del espíritu, ¿sí? Ahí. Eso es lo que queremos enfatizar ahora. Y eso es por medio del Evangelio. Entonces, ¿quieres ser bienaventurado? Bueno, pues entonces no tiene que ver con los sentidos, sino que tiene que ver con el corazón. Por eso hemos estado constantemente, últimamente, recomendando y lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios hasta que nos muramos, el que leas y leas cada vez más las Escrituras, el que aprendas y aprendas a disfrutarlas cada vez más, porque hay un ver que no es con los ojos. ¿Cuánta gente que caminó con el Señor Jesucristo se perdió? Muchísima. Y esos lo vieron con sus propios ojos, lo escucharon con sus oídos, lo tocaron con sus manos o tocaron la ropa que él llevaba así. Y aun cuando tocaban su ropa, luego eran sanados, como pasó con aquella mujer sirofenicia, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que, o con aquella mujer de flujo de sangre, quería decir, bueno, no importa. Lo que te quiero decir es que muchas de las personas que físicamente escucharon, esas personas se perdieron. Muchas de las personas que lo vieron hacer milagros después estaban gritando junto con una multitud enardecida, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo es posible que esté diciéndonos que Él es el Mesías? ¿Cómo es posible que esté diciendo que Él es el Hijo de Dios cuando no ha hecho nada contra los romanos? ¿Cómo es posible si no nos ha liberado del yugo, si no nos ha liberado de la vida que estamos llevando? ¿Cómo es posible? Crucifíquenlo mejor, ¿sí? Es blasfemo. Y entonces gritaban los mismos que habían sido sanados o habían visto milagros, que habían comido el pan multiplicado, etcétera, etcétera. Entonces, no garantiza nada el haber visto con la vista. No garantiza absolutamente nada. Pero hay un ver que es del corazón, que viene cuando tú ves a Jesucristo en el Evangelio. Cuando tú ves a Jesucristo en el Evangelio, lo vas a ver mejor que si fueras el centurión que se acercó humildemente a él pidiendo la sanidad de su siervo. Lo vas a ver mejor que la sirofenicia, ahora sí. Lo vas a ver mejor que el ciego que recuperó la vista. Lo vas a ver mejor que cualquiera de los que estuvieron allá. Lo vas a ver mejor que los fariseos, que Anás, que Caifás. Lo vas a ver mejor que Nicodemo. Lo vas a ver mejor que cualquiera de los que estuvieron en aquel tiempo. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio, lo vas a ver mejor por el Espíritu Santo haciendo que esas palabras cobren vida en ti y te den vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
también ya lo hemos visto, ¿me entiendes? Entonces, pues seguimos preguntándonos, ¿realmente ahora, en esta parte de nuestra plática, realmente crees que si hubieras vivido en los tiempos de Jesucristo, tendrías más fe que la que tienes ahora? ¿Crees que en realidad ellos tenían ventaja sobre nosotros? ¿O empezamos a creer lo que dice Jesucristo, que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y pudiera morar dentro de nosotros? Parece que esa es la respuesta. De hecho, yo pudiera decir, y lo digo pues, nosotros tenemos ventaja sobre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los evangelios, pero no solamente tenemos los evangelios, sino los evangelios animados. Al decir animados, quiero decir vivificados por el Espíritu Santo, ¿sí? En aquel tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo, muchas personas no pudieron ser invitadas al círculo íntimo de Jesucristo. Solamente algunos pudieron estar íntimamente cerca de Él. Pero nosotros, por los evangelios, podemos ser invitados a los lugares más íntimos donde estuvo el Señor. Podemos escuchar completas sus enseñanzas más profundas, ¿sí? Podemos tener una relación personal con Él de forma que lo podemos seguir en todos los caminos, ¿sí? Los discípulos de repente se les perdía de vista al Señor Jesucristo, no sabían dónde estaba y se ponían a buscarlo y lo encontraban orando por allá. Nosotros podemos acompañar al Señor Jesucristo donde los discípulos ya no lo acompañaban. Nosotros lo podemos acompañar cuando estaba solo en Getsemaní. Lo podemos acompañar cuando estaba y se quedaba orando en lugares apartados, ¿sí? Nosotros podemos acompañarlo por la predicación del Evangelio y por la lectura del Evangelio. Por eso es tan importante, ¿sí? Tú puedes acompañarlo en el momento cuando vino la turba y se lo llevó, cuando Judas lo traicionó. O puedes estar cuando te puedes meter al edificio de los romanos donde ya los fariseos no se quisieron meter. ¿Por qué? Porque se iban a contaminar. Imagínate hipócritas que eran. Se iban a contaminar y por eso no se metieron al lugar de los romanos, ¿sí? donde llevaron al Señor Jesucristo, porque se iban a contaminar y después iba a ser un día de reposo y entonces ellos iban a estar contaminados y no iban a poder celebrar las cosas como tenían que celebrar. Aquí hipócritas estaban entregando al Hijo de Dios, estaban entregando a la luz del mundo, estaban queriendo apagar la luz del mundo y estaban preocupados porque si estaban contaminados por haber pisado un lugar que no era santo, un lugar donde era de los gentiles. Eso se llama hipocresía increíble, ¿no? Pero nosotros sí lo podemos acompañar cuando Pilato estuvo con él y cuando Pilato le preguntó y cuando Pilato tuvo temores y cuando la esposa de Pilato le dijo, sabes que no tengas nada que ver con este justo porque he tenido muchas aflicciones en sueños por causa de él, no tengas nada que ver, ese es un justo, no te metas con él, le dijo la esposa de Pilatos a Pilatos y luego está Pilato ahí. Y le está diciendo, tú no tendrías autoridad. Si yo quiero, hablas y si no. Y le dice Cristo, no, el que no tiene autoridad y no tendría autoridad serías tú. ¿Sí? Y entonces tienen una plática. ¿Y qué es la verdad? Le pregunta Pilato. Y después con Herodes, y no le quiso hablar a Herodes. Y todo lo que pasó con él. Y el camino al Gólgota y en la cruz. Y tú puedes acompañarlo cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado y con las mujeres que estaban cerca de ahí viendo todo con el dolor, con todo el horror de la injusticia que le habían hecho. Ninguna de las personas en aquel tiempo tuvo el privilegio de estar en todos esos lugares, ¿sí? Tú lo puedes seguir, puedes estar cerca de Él cuando puedes ver la misericordia de Dios siempre desde el principio hasta el final, ¿sí? Porque Él amó a la humanidad desde el principio hasta el final y la amó de la misma manera siempre y tú puedes verlo ahí cuando uno de los ladrones que estaban crucificados de Él lo estaba injuriando y le estaba diciendo cosas horribles como para rematar, ¿sí? Pero el otro de los ladrones que estaban ahí dijo, no, cállate, ¿tú qué dices? Si nosotros estamos aquí justamente, pero él qué mal ha hecho. Y entonces se dirigió a Jesucristo y le pidió misericordia. Y Jesucristo en ese tiempo y en ese momento también tuvo misericordia de ese pecador que se arrepintió en la 11ª hora, que se arrepintió en el último momento y que le dijo,
tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y vemos su misericordia de principio a fin. Y vemos que cuando estaba clavado ahí, y vemos que cuando estaba con dolor, todavía miraba a la humanidad, todavía miraba a los perdidos. Y nosotros, y solamente nosotros lo podemos ver, porque ellos no lo pudieron ver en ese momento, sino tiempo después. O no puedes, ellos no pudieron saber ni podían conocer bien a José de Arimatea, quien dijo, mira, ahí está mi tumba, que lo metan en esa tumba. Y entonces lo metieron en esa tumba y después de 3 días resucitó, dice la Escritura, y entonces se levantó de esa tumba y después tú puedes estar con las mujeres que corrieron y con Pedro y con Juan que corrieron a la tumba cuando dijeron, es que ha resucitado. Y entonces corrieron rápidamente y tú puedes correr con ellos y tú puedes sentir la emoción de ellos y de las chicas que fueron con ellos por la resurrección de Jesucristo. Y ellos no pudieron, no todos. Y tampoco todos pudieron todo lo que nosotros sí podemos, ¿sí? Y tampoco ellos pudieron ver con tristeza lo que nosotros podemos leer con mucha tristeza cuando vemos a un pecador que no se quiso arrepentir, cuando vemos a Judas que entregó al Señor Jesucristo y entonces lo podemos ver y podemos ver sus remordimientos y podemos entender que los remordimientos no sirven, sino lo que sirve es el arrepentimiento verdadero. Los remordimientos y lo mal que te sientas, eso no significa absolutamente nada. Eso no te recomienda ante Dios, eso no te hace mejor ante Dios, porque Judas se sintió muy mal, se sintió tan mal que agarró todo el precio y el dinero que había ganado por haber entregado a Jesucristo y fue con aquellos a quienes les entregó y le dijo, ahí están sus monedas, y las tiró al piso y las tiró y dijo, he entregado a un inocente estas monedas tan malditas y yo mismo estoy maldito. ¿Sí? Y se sintió muy mal y no disfrutó nada de lo que él supuestamente iba a disfrutar. Yo no sé qué pensamientos tuvo, pero tampoco se arrepintió. Sí se sintió muy mal, sí tuvo remordimientos, pero no se arrepintió y tampoco confió, porque si hubiera confiado no se hubiera suicidado, porque si hubiera confiado no se hubiera desesperado hasta el punto donde se desesperó, pero ya no quiso caminar con Cristo. Él decidió no caminar con Cristo y eso te pone temor en el cuerpo y eso te da tristeza por los pecadores y eso te da también, te hace decir, Señor, la gente elige sus caminos. Tú has sido bueno, tú has extendido tu misericordia y si aún la gente, aún así, prefieren 30 monedas de plata, si aún así quieren el precio de unos cuantos placeres, prefieren eso a ti, Señor, pues hay un momento en donde la misericordia se acaba. Hay un momento en donde los chances de la persona se terminan, porque está así bien claramente dicho. Y entonces eso es triste y eso te pone temor. Y entonces todo eso provoca dentro de tu corazón algo que aquellos discípulos en aquel momento no pudieron ellos tener eso. O sea, ellos no estaban en ventaja, nosotros estamos en ventaja. O antes de todos esos acontecimientos de la muerte del Señor Jesucristo. Tú podías estar en las bienaventuranzas que leímos hace rato. A lo mejor estabas en aquel tiempo justo cuando el Señor Jesucristo predicó el sermón del monte y entonces estabas ahí, pero te había tocado estar lejísimos de donde estaba el Señor Jesucristo. En aquel tiempo no había altavoces, en aquel tiempo no había sistemas de sonido, en aquel tiempo tenía que favorecerte la brisa para poder escuchar, pero si la brisa estaba en contra, entonces además podías estar cerca y de todos modos no escuchar. ¿Sí? Y entonces tenías que ver, pero ¿qué dijo? Porque te había tocado lejos. Bienaventurados, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Qué dijo? Bienaventurados los padres. ¿Cuáles padres? No, los padres no, los pobres. Ah, ¿y por qué? Porque había estado, a lo mejor estaba llorando el bebé que tenía en brazos la persona que estaba cerca de ti. ¿Sí? O a lo mejor estabas ahí, no podías escuchar y querías ver y no podías ver. ¿Por qué? Porque había una multitud de personas y nosotros lo podemos leer y volver a leer y volverlo a entender y volver a ver qué quiere decir esta palabra y qué nos quiso decir. Pero ¿qué está hablando? ¿Por qué está hablando de si los cimientos? Pues ¿qué está hablando de la construcción? ¿De que si la arena, que si la tierra? ¿Que no es un maestro de la ley? ¿Que no es tú? ¿Que no es un rabí? No, sí, pero es que está diciendo que si edificamos nuestra vida en la arena o en la roca, entonces, pero luego te digo, espérate, ¿sí? O sea, ellos no tenían ventaja. Nosotros podemos tomar las escrituras y leerlas y releerlas, ¿me entiendes? Entonces,
podemos entender. ¿Por qué? Porque entonces la gente no se quedaba rascándose la cabeza diciendo, ¿qué habrá querido decir el Señor cuando dijo estas parábolas? ¿Qué habrá querido decir? ¿Por qué se puso tan tenso? ¿Por qué se puso el Señor tan serio cuando le preguntaron eso? ¿Por qué les contestó tan duramente? ¿Por qué les habrá contestado tan duramente? ¿Por qué nos llamó a todos incrédulos, esta generación incrédula y perversa? ¿Por qué? ¿Por qué se puso a llorar? ¿Por qué se puso a llorar por Jerusalén? No entiendo. ¿O qué es lo que entendía él? ¿Por qué se puso triste? ¿O por qué dijo esto? ¿O por qué? Y entonces, ok, creo que en ese sentido tenemos ventaja. Ellos vieron y creo que también ellos tuvieron, pues fueron privilegiados de haber visto de primera mano al Señor Jesucristo, sí, no, yo no digo que no, pero nosotros al tener las Escrituras tenemos algo mucho más amplio, más integral, más completo, algo que además ayudados con el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros podemos entender el corazón de Cristo cuando vemos su ternura, cuando vemos cómo trataba a los niños, cuando vemos cómo trataba a las mujeres, cuando vemos cómo se acercaba a los oprimidos, cuando vemos cómo se acercaba a los que la sociedad no querían. Nosotros podemos entender el corazón de Jesucristo mucho mejor que ellos, ¿sí? Nosotros podemos verlo a Él y podemos estar cuando Él calmaba los vientos y podemos estar cuando sanaba a los leprosos y podemos estar cuando Él reprendía a los hipócritas y podemos estar cuando podemos ver su carácter perfecto y definido, cuando Él estaba corriendo a las personas que estaban haciendo de la casa de su padre un mercado y una cueva de ladrones, porque el celo de su casa lo consumía. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros tenemos toda la historia completa y ellos no. Ellos no. Ellos no tenían compilado todo esto que nosotros tenemos ahora. ¿Sí? Nosotros podemos ver a los demonios que huían de él. ¿Por qué podemos nosotros tener temor de los demonios o tener temor del mundo, del inframundo, ¿sí? Si estamos con el Señor Jesucristo? Si nosotros podemos decir, y tenemos las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo, si podemos decir que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podemos decir ese tipo de cosas. Si estamos a la sombra del Altísimo, ¿quién me va a tocar? Vendrán a mi lado, vendrán contra mí, pero no me llegará ninguna de sus flechas, ninguna de sus ataques me llegará. ¿Por qué? Porque moro cerca del Altísimo, porque estoy al lado del pastor, porque el lobo no puede hacerme nada, porque estoy al lado del pastor solamente por eso. Nosotros podemos entender quién es el Señor Jesucristo. Nosotros podemos entender qué clase de relación quiere tener con nosotros el Señor Jesucristo. Por eso, bienaventurados los que no habiendo visto han creído. Cuando una persona entiende esto, y eso espero que suceda ahora. Yo espero que suceda eso. Yo espero que tú ya no mires tu Biblia y tus evangelios de la misma manera como hasta el día de hoy. Yo espero que veas y que sepas qué privilegio tienes tú y qué ventaja tienes tú por sobre aquellos que vivieron en aquel tiempo. El privilegio tan grande que tenemos. Y entonces que agarres tus evangelios y digas, esto es lo más importante que tengo entre mis posesiones. Esto es lo único con lo que no quisiera quedar, no tener, ¿sí? Si mi coche, si mi casa, si mi guitarra, si mi computadora, pero esto no quiero quedarme sin esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la predicación del Evangelio está ese ver a Jesucristo, que es el que realmente importa. Porque el ver a Jesucristo con nuestros sentidos, eso no es lo importante. Eso no es realmente lo importante. ¿Me entiendes? Entonces, esta es la plática de hoy. Los propósitos de la plática de hoy es que respondamos esa pregunta que nos hicimos. ¿Crees que si hubieras vivido en los tiempos de Jesucristo tendrías más fe que la que hoy tienes? ¿Crees que tu vida estaría más tocada por el Señor Jesucristo si tú vivieras en aquellos tiempos y no en los de ahorita? ¿Crees realmente que si tú hubieras escuchado a Jesucristo y hubieras conocido el timbre de su voz, crees tú que si hubieras visto
las manos, el tamaño de sus manos, la rugosidad o la suavidad de sus manos si las hubieras tocado, si hubieras visto su rostro y hubiera visto sus ojos que a lo mejor eran negros o verdes o café o azules o vete a saber de qué color serían, ¿sí? Hubieras visto su tez, la tez, y hubieras visto que, ay, mira, es más blanco que fulano, pero es más oscuro que aquel. Y crees que si realmente tus sentidos hubieran podido ver al Señor Jesucristo, ¿crees que tendrías más fe? ¿Crees que tu vida sería más bienaventurada que ahorita? ¿Lo crees? Yo, hablando por mí, yo creo que no. Yo veo en las Escrituras que no hay razón para pensar eso. Yo veo en las Escrituras que no necesitamos la corroboración de nuestra vista o de nuestros sentidos, así como necesitó Tomás para creer en el Señor Jesucristo. Yo creo que la fe no tiene que ver con los sentidos. Yo creo que los sentidos son sumamente engañosos. Yo creo que los sentidos pueden ser distorsionados por cualquier cosa. Los sentidos se distorsionan de muchas maneras. Los sentidos se distorsionan por drogas. Las drogas pueden distorsionar los sentidos. No confíes en los sentidos. Los sentidos se distorsionan por el miedo. No confíes en el sentido, nada más en los sentidos que nosotros tenemos. Los sentidos se distorsionan cuando estás enamorado, cuando estás en un estado de infatuación, en un estado donde estás enamorado y no piensas. Los sentidos se distorsionan. Las personas no ven cuando están, y específicamente cuando están locamente, pero estamos hablando de algo irracional. Estás locamente enamorada. Nunca ven los defectos de ese hombre porque están enamoradas. Nunca ven los defectos de esa mujer porque no ven. Los sentidos pueden ser distorsionados por mil cosas. No puedes confiar en los sentidos para tener fe. Por eso no tenemos ventaja. Perdón, por eso tenemos ventaja. Ellos no tienen ventaja sobre nosotros, ¿sí? No necesitas la corroboración de tus sentidos para creer en el Señor Jesucristo de la forma como Él dice y para ser bienaventurado y tener esa vida tan plena que seas como ese río que hemos platicado, para que seas bienaventurado y para que seas la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Para mí tiene tanto sentido. Para mí todo llega al mismo lado. Y la verdad es que lo único que queremos y que necesitamos es al Señor Jesucristo. Y lo único que queremos y lo único como podemos llegar es por medio de su evangelio. Por lo tanto, te ruego que hoy consideres, y a partir de esta plática, consideres los evangelios y las escrituras de una manera como nunca antes la habías considerado. Te lo pido encarecidamente delante de Dios. Te lo pido que tú lo decidas así en tu corazón y que tú le pidas a Dios que te pueda abrir los ojos a esas maravillas de su ley, que te pueda abrir los ojos y los oídos a esa voz que se escucha en los evangelios. ¿Sí? Eso sería lo mejor. Y así podríamos el día de hoy decir que el Señor nos visitó y que el Señor nos habló y que el Señor nos ayudó. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos. Vamos a estar un ratito más. Pero cierra tus ojos y de alguna manera vamos a bajar las cortinas de esta reunión para quedarnos en un ambiente un poquito más de meditación, donde vamos a recordar las cosas que hemos hablado, donde vamos a ver que la multitud que sí escuchó al Señor Jesucristo, pues muchos de ellos no creyeron, por lo tanto, pues ya te digo que los sentidos no son ni imprescindibles, ni son mejores que ese ver que es con el corazón, que esa fe, que es la convicción de lo que no se ve, que es la certeza de lo que se espera. Entonces necesitas ver a Cristo, pero lo necesitas ver con tu corazón, lo necesitas ver de otra manera, lo necesitas ver cuando lees tus escrituras, cuando lees los evangelios, lo necesitas oír cuando lees los evangelios. Y entonces es ahí cuando tu fe va a crecer. Todo esto ya hemos hablado. Pero piensa en esto. Piensa en esto. Yo voy a leer un poquito más los textos que te leí para que recuerdes la plática. Al principio, con Tomás, te dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Ellos son bienaventurados. Tan bienaventurados como los que ya había mencionado en las bienaventuranzas, que eran felices, dichosos y que su vida tenía esa característica, esa esperanza, esa vida
abundante, esa fe, es que se puede llamar como vida, o sea, felicidad, estaban vivas esas personas que creían en el Señor Jesucristo, estaban vivas, radiantes y daban vida por donde quiera que se movían, por eso vosotros sois la luz del mundo. Los que conocéis estas cosas, los que habéis confiado, los que conocéis, los que sabéis, los que me habéis creído, los que habéis creído en mí, los que habéis creído en mi Padre que me ha enviado, vosotros sois bienaventurados y bueno, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Y por eso se esforzaba el apóstol Pablo en predicar al Señor Jesucristo y en hablar el Evangelio. Se esforzaba ¿para qué? Para que pudieran, los que no habían visto, los que no habían oído, pudieran ver. ¿Sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, decía Pedro, mucho más preciosa que el oro. Vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Si algo es valioso en tu vida, tú le vas a dar pensamientos. Si algo es valioso en tu vida, tú le vas a dar tiempo. Si algo es valioso en tu vida, tú le vas a dar inteligencia. Vas a ver de qué manera lo cuidas, ¿sí? Pero dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Dice que entonces puede ser probada así, pero va a ser probada para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y nuevamente estás teniendo aquí a persona que sin haberlo visto y que viviendo por la fe vive alegre con un gozo inefable y glorioso. Fíjate cómo es el gozo que tienen las personas que sin haberle visto le aman, que aunque no lo vean, ahora creen en él. Como dice Pedro, dice que tienen un gozo inefable y glorioso, un gozo inexplicable y un gozo que no es de este mundo, como es la paz que tampoco es de este mundo. Es una paz que el mundo no puede dar, es una felicidad que es inexplicable, es una felicidad que no tiene su origen en el tener aquí o no tener, no tiene su origen en que nos vaya bien o no nos vaya bien en esta vida, no tiene su origen en el que nosotros seamos aceptados o no aceptados por las personas, no tiene su origen en que nosotros no tengamos jamás una injusticia, no. Nada de eso. Tiene su origen en la fe del Señor Jesucristo. Tiene su origen en el cielo mismo. Por eso es un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo se envuelve. Es lo mismo. Es la vida que produce la fe, es esa vida y esa vida que está caracterizada por ese gozo que te hace tener fuerza, que te hace estar vivo siempre, y es ese gozo que es inefable, inexplicable, algo que se va más allá de lo que nosotros podemos decir o de alguna manera representar con nuestras limitaciones, pero es glorioso, tiene que ver con la gloria. Pues vamos a seguir así como estamos y vamos a cantar juntos ese canto que ahora te lo leo. Dice, veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso sobre toda autoridad. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia.
el Rey de Reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey, el que estaba
poderle tocar, decirle te amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. En mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor.
maravilloso.